8:06 y vamos a hablar justamente de cambio climático. Ya lo habíamos anunciado, este fin de semana se selló la cumbre del clima en París con acuerdos. Algunos quedaron bastante contentos con estos acuerdos. Se dio un paso adelante, tal vez hizo diferencia a cumbres anteriores del clima. Y la pregunta es cómo nos va a afectar en concreto a nosotros en Chile y al mundo en total, porque lo que se haga en alguna parte del planeta afecta al resto. Si al final estamos todos en esta misma burbuja, perdidos en el espacio dando vueltas. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien estuvo allá en París, a Pilar Moraga, que es investigadora del Centro de Ciencias del Clima en la Universidad de Chile. Pilar, muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros. Tú estás todavía allá en París, entendemos, pero tienes la película clarísima. Sí, hola Macarena. Hola. Muchas gracias por invitarme y por darle el espacio a este tema, que yo creo que es uno de los temas más relevantes que se vienen en los años. Un tema relevante, pero que la gente todavía como que no le toma el pulso como en lo cotidiano. Y Pilar, y me gustaría que pudiéramos aterrizar, como se dice en el fútbol, poner la pelota en el suelo y que nos explicaras bien en qué consisten los acuerdos a los que se llegaron en París. Bien, bueno, yo te voy a dar mi perspectiva jurídica, digamos. Yo soy abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y por ende mi mirada es desde ahí. Trabajo sí en un proyecto interdisciplinario con científicos y por ende tengo alguna noción del resto, pero mi mirada es de ahí, eso para comenzar. ¿Qué significa este acuerdo? Bueno, este acuerdo reemplaza los compromisos de Kioto en una segunda parte, digamos, de lo que es la Convención Marco de Cambio Climático, y lo que significa es un camino, una hoja de ruta de cómo debemos seguir trabajando en la temática a nivel internacional, y que esto por supuesto va a tener repercusiones también en las políticas públicas a nivel nacional. ¿Por qué una hoja de ruta? Porque bueno, eso fue lo que se pudo conseguir en el acuerdo, que es de fijar metas, pero también procedimientos para poder ir revisando la manera de alcanzar esas metas, ¿no es cierto? Que hablamos de los 2 grados o del 1,5 como objetivo final. De aquí al 2030. Exactamente. Y eso de al y final... con revisiones. Sí, dale. Sí, mira, más que al 2030 esto, bueno, los compromisos comienzan desde el 2020, y sí había un llamado a los países a poder iniciar de manera temprana, digamos, todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta, y van a haber revisiones de los compromisos cada 5 años, cuestión que es sumamente relevante para efecto de la información que van a tener que generar los países en sus acciones y en el reporte del cumplimiento que han realizado a nivel internacional. Precisamente, Pilar, yo estoy mirando en este minuto el New York Times con un editorial que trae hoy día. Dice que el acuerdo climático va a necesitar un fuerte seguimiento. Dice que ahora parte lo más complejo, que es la parte difícil, el cumplimiento por parte de las grandes potencias. Y aquí es donde yo quería hacerle una pregunta, porque mucho se ha hablado de las grandes potencias, China como el país que más contamina y el que ha tenido más problemas para aceptar esto, y un Estados Unidos que también había puesto sus condiciones, que había dicho que esto no tenía que ser una cuestión imperativa, sino que dejarlo como una posibilidad, pero que también se habla que Estados Unidos convenció o forzó a China a que entrara en este cuadro. ¿Por qué no nos explica usted desde allá cómo se ve la participación de estas grandes potencias como China y Estados Unidos, para que uno tenga una cierta claridad de cómo se comportaron en esta cumbre? Bueno, lo relevante es que para tener un cambio real, digamos, son los principales responsables de las emisiones quienes tienen que tomar un giro en la manera en que se están desarrollando, ¿no es cierto?, y utilizando los combustibles fósiles de manera a poder ir reduciendo las emisiones de sus propios países, porque con las contribuciones de Estados Unidos y China ya el problema puede empezar a solucionarse. Entonces son dos actores fundamentales. Estados Unidos como un responsable histórico de las emisiones de gas de efecto invernadero, y China en una posición de país emergente, ¿no es cierto? Y por ende tiene una data más reciente en su contribución. Ahora, eso es lo esencial. ¿Por qué están participando? Bueno, podemos pensar que la diplomacia francesa hizo un trabajo muy delicado en este sentido, pudiendo convocar de manera muy temprana a Estados Unidos y China en este proceso de negociaciones. De no haber sido así, no hubiésemos tenido acuerdo, y si lo hubiésemos tenido no habría tenido ningún significado real, puesto que sin la contribución de estos dos países el problema no va en una vía de solución.
Pero en lo concreto, Pilar, ¿cuáles son los compromisos a los que se lograron? ¿Los compromisos? Sí. Bueno, es que cada país presentaron sus contribuciones nacionales con distintas metas. Aquí cada país soberanamente definió cuál era la meta que podía alcanzar en lo que era su estabilización o reducción de emisiones a horizontes que cada uno definió. Vimos el caso de Chile, ¿no es cierto?, en 2030, etcétera. Cada país hizo eso. Esos son los compromisos en materia de reducción de emisiones. Ahora, esos compromisos necesariamente se van a revisar cada 5 años en una mirada de ambición. ¿Por qué? Porque con esos compromisos hoy día depositados en la Secretaría General de la Convención estamos llegando al aumento de la temperatura en 3 grados. Por ende, estamos lejos de cumplir el objetivo que se plantea la Convención. Y por eso yo hablaba de un camino, porque este es un camino de trabajo en el que con estas revisiones cada 5 años pretendemos, ¿no es cierto?, poder ir acercándonos a la meta de los 2 grados. Y la meta chilena que se pone este 30% al año 2030, 30% en emisiones renovables, ¿es una meta alcanzable? Porque hemos visto tantas veces que en Chile se ponen estas metas que al final se tienen que revisar porque somos incapaces de cumplirla por razones económicas, por razones tecnológicas, políticas. Lo que sucede es que hoy día ya no podemos seguir pensando en un mundo como el que existía hasta antes del 12 de diciembre del 2015, ¿ya? Y no podemos seguir pensando porque eso es inviable, ¿ya? Es inviable para el planeta, inviable para la sobrevivencia del ser humano en el planeta. Y por ende, Chile como, es un bajo emisor, ¿no es cierto? Realmente la contribución que Chile hace es en esta idea de un compromiso de todos, en que por primera vez todos los países se comprometen a la reducción de emisiones, pero el problema real de Chile es el tema de la adaptación, porque somos un país vulnerable, porque estamos viendo los efectos del climático hoy en día y porque esto se va a ir agudizando en la medida en que no haya un esfuerzo global de avanzar hacia limitar el aumento de la temperatura. Entonces, si me dicen, ¿es lo que Chile debía hacer? Sí, es lo que debía hacer. Es lo que debía hacer porque esto nos permite que todos los países en su conjunto, cada uno aportando su grano de arena, podamos construir un camino diferente para que podamos tener un planeta en el que podamos sobrevivir en unos años más. Ahora, Pilar, estamos conversando con Pilar Moraga, abogada e investigadora del Centro de Ciencias del Clima de la Universidad de Chile. ¿Qué tan grave es el cambio climático? Porque de lo que se escucha, ¿no?, que es lo que se desprende de lo que tú estás diciendo, que incluso con los compromisos que se llegaron ahora, si es que no se siguen ajustando, vamos a llegar al 2030 con 3 grados sobre la temperatura media normal, y eso sería bastante catastrófico para el planeta. Bueno, ¿por qué se incluyó el 1,5, ¿no es cierto?, en el preámbulo como la meta, la aspiración? Fue precisamente porque la gravedad para algunos países es tal que implica su desaparición. Ya estamos hablando no solo de países insulares, estamos hablando también de ciudades, Miami, Calcuta, Holanda, que podrían desaparecer por la subida del nivel del mar. Ese es el nivel de gravedad para nuestro país. ¿Qué significa? Vemos que la actual sequía, también llamada mega sequía, se ha constatado recientemente de manera científica que el 25% de esta sequía proviene del cambio climático. Entonces, los efectos se están viendo hoy y eso se puede agravar y eso es un problema no solo ambiental, es un problema social y económico. Y por ende, la situación sí es grave, sí, efectivamente es grave porque esto, como decía, es un problema transversal y que hay países que también arriesgan quizás no desaparecer, pero que sus economías con los desastres naturales se destrozan, al mismo tiempo que sus ciudades y muerte de personas, etcétera. Entonces, estamos en la línea, no nos queremos acercar a esa línea roja y por eso que se están haciendo todos los esfuerzos que se expresaron en la COP de manera consensuada, porque hay intereses como los países petroleros, ¿no es cierto? Y ahí se vio en la COP también que surge un nuevo actor que fue Arabia Saudita, en que hay un problema también del desarrollo futuro de estos países dependientes absolutamente del petróleo. Y vimos ya que hay un elemento adicional en que hubo un compromiso de ayudar a estos países a que diversifiquen su industria, porque efectivamente si ellos van a depender
permanentemente del petróleo, la solución, no está ahí. Y Pilar, la pregunta es, el planeta es gigantesco, por lo tanto, simplemente bajando de aquí al 2030 las emisiones de CO2, ¿se frena este cambio climático? Porque me da la impresión que el fenómeno es tan grande que es difícil pararlo. Bueno, de hecho, como les comentaba, en la cumbre tuve oportunidad de estar compartiendo con científicos de la Universidad de Chile y les pregunté, si hoy día nosotros paráramos absolutamente el uso de combustibles fósiles y toda actividad que generara emisiones de gas de efecto invernadero, ¿qué es lo que pasa? Y esto tiene un efecto de un vuelito, digamos, en claro. Que el problema no se soluciona mañana, porque son gases que permanecen en la atmósfera durante 100 años. Entonces, por ende, incluso cambiando todo nuestro sistema de vida actual, la cosa no se va a solucionar mañana, sino en un futuro bastante lejano. O sea, de todas maneras, vamos a seguir agravando esta crisis climática de aquí a 100 años más. Hagamos lo que hagamos ahora. O sea, esto es parte del contexto en el que vamos a vivir nosotros los próximos años y seguramente nuestros hijos y nietos. Ahora, el objetivo es poder limitar, ¿no es cierto?, los efectos de manera a que los impactos no sean tan violentos o bruscos o generen pérdidas humanas o económicas o un nivel de vulnerabilidad muy extremo. Bueno, la verdad es que uno queda tranquilo, nervioso con todo esto, porque claro, tranquilo por un lado, porque se ve que algo se está haciendo y todo el mundo ha salido a celebrar esta cumbre que se acaba de realizar en París como un avance real, sustantivo, importante, pero por otro lado sabemos que el tema sigue avanzando y que está el desafío de fiscalizar que estos acuerdos se cumplan. Pues ese es todo el tema, ¿no? Sí, pero mira, justamente he estado, aquí discutiendo también con otros profesores de la academia y el tema es que este es un acuerdo obligatorio, que lo obligatorio no se cumple siempre a través de sanciones, sobre todo en materia ambiental. Sabemos que la cosa va más bien por el acompañamiento, el estímulo, los cambios de comportamiento, ¿no es cierto? Y ahora la tarea que tenemos es de fortalecer nuestra institucionalidad, poder ir hacia un marco legislativo en materia de cambio climático que nos permite ir dando respuestas a estos nuevos desafíos que se nos plantean. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Pilar, por estos minutos con nosotros. A que estés bien. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Chao, Macarena. Chao. Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencias del Clima de la Universidad de Chile, que estuvo ahí durante toda la cumbre del COP, siguiendo esto muy atentamente.